Explora las críticas y desafíos asociados con la iniciativa de la Franja y la Ruta en este análisis detallado. En la comunidad internacional existe un gran descontento con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se critica que, en lugar de aportar beneficios, ha generado enormes deudas, dejando a muchos países atrapados en una trampa de endeudamiento, entre otros problemas. China presta dinero para construir infraestructuras como ferrocarriles, aeropuertos y puertos. Sin embargo, exige que estos países permitan ampliar su influencia, lo que los convertiría en estados satélites o dependientes de Beijing. Lo que se olvida es que muchos de estos países son democracias, en las cuales los cambios de gobierno son frecuentes. Cuando un nuevo partido asume el poder, suele rechazar los acuerdos firmados por el régimen anterior, haciendo que la influencia china se disipe de inmediato. Este fenómeno ya se ha observado en países como Malasia e Indonesia, y recientemente también en Panamá, donde se ha desestimado lo acordado por el gobierno saliente. Otro factor es la situación financiera. En los primeros años de Xi Jinping, China inyectó grandes sumas de dinero para apoyar diversos proyectos, pero hoy el país enfrenta serias restricciones de liquidez. Al no poder continuar financiando estas iniciativas, es inevitable que los países beneficiarios se distancien gradualmente de la influencia china. Además, muchos de estos pequeños estados parecen interesarse únicamente en obtener financiamiento, condicionándolo a la aceptación de dos lemas: apoyar la Franja y la Ruta, y reconocer que Taiwán es parte de China. No es de extrañar que, tras un cambio de gobierno, esos compromisos sean revocados y desaparezca el dinero. Por si fuera poco, Estados Unidos ha ejercido recientemente una fuerte presión sobre estos países para que mantengan una distancia respecto a China. Así, aunque la Franja y la Ruta ha estado operativa por más de una década, en la práctica no ha logrado los resultados esperados y ha afectado negativamente la imagen internacional de China, al punto de parecer hoy un fracaso rotundo. Para ilustrar el asunto, basta con recordar que, tras las vacaciones del Año Nuevo chino, el presidente Xi Jinping se reunió en Beijing con líderes extranjeros, entre ellos, el presidente de Brunei y el de Kirguistán, para impulsar conjuntamente la construcción de la Franja y la Ruta. Sin embargo, casi simultáneamente, el presidente de Panamá anunció de forma repentina su retiro de la iniciativa, una decisión atribuida a la presión de Estados Unidos. Como consecuencia de esta cadena de eventos, el término Franja y Ruta se convirtió de la noche a la mañana en uno de los temas más controvertidos en el ámbito internacional. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China denunció el uso de la presión y la coerción por parte de Estados Unidos para desacreditar y socavar esta cooperación, lamentando profundamente que las partes involucradas no hayan renovado el memorando de entendimiento. Por otro lado, el Economic Times de China ha destacado que a pesar de las críticas externas, la Franja y la Ruta es muy valorada internamente, calificándola de la primera iniciativa de cooperación internacional a gran escala que surgió tras las reformas y la apertura del país. Según este medio, tras años de avance pragmático, la iniciativa ha logrado resultados notables y representa una manifestación de la previsión estratégica de China. Sin embargo, fuera de China, la evaluación es muy distinta. Se señala que la Franja y la Ruta no solo no ha generado beneficios, sino que ha incrementado el endeudamiento de muchos países, provocando graves problemas financieros. Por ello, el Taiwan Free Times publicó un artículo con motivo del 10º aniversario de la iniciativa, en 2023, en el que afirmaba que se trata de una politización de la economía, y advirtió que, si el esquema continúa inalterado, el proyecto de desarrollo internacional con características chinas podría acarrear consecuencias negativas para el sur global. La oportunidad de cubrir el lanzamiento de la Franja y la Ruta en 2013, tras la llegada de Xi Jinping al poder, cuando el proyecto se presentaba como un gran anuncio publicitario del gobierno chino. Tras numerosos informes y entrevistas, el visión sobre la iniciativa fue desde el principio bastante negativa. A continuación, expongo 3 puntos que sustentan esta posición. Una planificación insuficiente y basada en mitos históricos. La iniciativa se enmarca en la gran narrativa de Xi Jinping y en el espíritu del romanticismo revolucionario, pero en realidad es un proyecto tosco y poco planificado. Por ejemplo, el plan de impulsar la reactivación económica de Asia, mediante la ruta de la seda terrestre y la ruta de la seda marítima, se apoyó en la afirmación, hecha en una conferencia de prensa por el entonces ministro de Relaciones Exteriores Wang Yi, de que se dotaría a los países de 2 alas poderosas. Recuerdo que, tras publicar un artículo criticando esa metáfora, desde Tokio recibí una llamada preguntando qué significaban esas 2 alas, ya que no se ofrecía ninguna explicación concreta, evidenciando que se trataba de una mera fantasía. La exportación de capacidad productiva en un mercado obsoleto. La idea inicial era aprovechar la sobreproducción de cemento, hierro y acero en China, vendiéndolos al extranjero mediante proyectos de infraestructura en países menos desarrollados. Para financiar estas obras, se creó el Banco de Infraestructura de Asia, AIB. No obstante, en muchos de esos países afectados por conflictos, pobreza o falta de una base industrial sólida, las inversiones en infraestructuras resultaron inviables,
convirtiéndose en pasivos financieros. Si estos proyectos fueran realmente viables, instituciones como el FMI o los bancos de desarrollo ya habrían invertido en ellos. La expansión política, que ignora la realidad democrática. Además de exportar capacidad productiva, la iniciativa pretendía ampliar la influencia política de China, convirtiendo a los países beneficiarios en satélites o dependientes. Sin embargo, muchos de estos países son democracias en las que, con el cambio de gobierno, se deshacen de los compromisos asumidos por administraciones anteriores. Este hecho, ya evidenciado en Malasia, Indonesia y ahora en Panamá, hace que la estrategia de influencia se vuelva insostenible. En resumen, entre la planificación deficiente, la estrategia de exportar una capacidad productiva que ya no se demanda, y la expansión política que ignora la dinámica de las democracias, la Franja y la Ruta enfrenta serios problemas. Sumado a ello, la presión de Estados Unidos y las limitaciones financieras actuales de China han contribuido a que, tras más de una década, la iniciativa no haya alcanzado los objetivos esperados, y en cambio, haya mermado la imagen internacional de China.